razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Eres todo poderoso, eres majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mis queridos hermanos, le damos la bienvenida al culto de familia en este día. Damos gracias a Dios primeramente, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios por permitirnos estar en este día. Le damos el pase a mi esposa para leer su bendita palabra. Vamos a abrir en el Salmo 103, versículo del 18 al 20, la palabra de Dios. Vamos a leer en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios esta bendita palabra. Amén. Leemos su palabra. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Alabado sea su palabra bendita. Vamos ahora en este tiempo a hacer el rito del que siempre lo tenemos de costumbre. Comencemos. Familia sana, iglesia sana. Familia santa, iglesia santa. Familia unida, iglesia unida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor tomando el control
del portador de la palabra, que está él tomando sus labios para que hable a través de su boca. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos un miércoles más estar aquí, Señor. Le damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, que sea usted tomando desde principio a fin este tiempo, Padre. Bendice al portador de la palabra y que sea usted bendiciendo a cada familia, Padre amado. A cada familia, sea de Cristo o no sea, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, es poderosa. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este culto familiar que, como todos los días miércoles, el Señor permite que nos reunamos a través de estos medios digitales. Que Dios me los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en el corazón de cada uno de nosotros. Vimos el miércoles pasado, mis queridos hermanos, cómo Dios nos exhorta a nosotros los maridos a que amemos a nuestras mujeres. Y estuvimos analizando cómo hacerlo a la luz de las Escrituras. Este día miércoles el Señor nos permite hablar de un nuevo mensaje, de cómo las mujeres deben vivir sujetas a sus maridos. Y para hacerlo vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 22 al 24. Vaya conmigo a la Biblia y léalo junto conmigo. Efesios capítulo 5, verso 22 al 24. Y dice así el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aleluya. Allí donde usted está, mi querida hermana, mi querido hermano, incline su cabecita. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, gracias, mi Señor, por ese mensaje que tienes para tu pueblo, que tienes para tus hijas, para tus hijos, mi Rey, sabiendo de que la familia está pasando por tiempos complicados, mi Señor. Gracias te damos por ella. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir esta palabra y que se quede atesorada en nuestro corazón, que la podamos poner por obra, aleluya, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, para tener matrimonios conforme a tu corazón, mi Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y en ese mismo dulce nombre te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, Dios, así como al marido le pide que ame a su mujer, a las mujeres le pide que se sujeten a sus maridos. Reina Valera habla de sujetarse. Otras traducciones dicen someterse. ¿Y qué es esto de sujetarse? Sujetarse no es otra cosa sino que estar agarrado, cogido, sujeto de alguien para no caer. Someterse es aceptar la voluntad de otra persona sin oponernos a esa voluntad. Teniendo claros, mis queridas hermanas, estos conceptos de sujeción y sometimiento, permítanme poner como contexto un principio básico que lo encontramos en las Escrituras, y es el orden de Dios. ¿Sí? El orden de Dios. El Dios al que usted ama y obedece es un Dios de orden. Así lo dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios capítulo 14. Y este orden se lo ve claramente establecido, hermanos queridos, en la Trinidad de Dios, en donde el Padre es el creador de los cielos y de la tierra, el Hijo enviado por el Padre a la tierra a reconciliar al hombre con Dios, y el Espíritu Santo, a quien el Padre y el Hijo enviaron para permanecer con nosotros como nuestro ayudador. ¿Sí? Y el propósito de este orden
no es hacer diferencias de posición entre el primero y el último, sino quedó establecido para dejar clara la función particular de cada uno de ellos. Pero sabemos de que nuestro Dios trino es un solo Dios. A las mujeres y a los hombres, el Señor nos dio responsabilidades claras y le dice a las mujeres que estén sujetas a sus maridos. Así lo dice Efesios 22. A las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. A la amada hermana, usted lo escuchó el miércoles pasado, que el Señor nos manda a nosotros los maridos, no que las comprendamos, sino que las amemos, en medio de las diferencias, en medio de las dificultades. Él nos dice a nosotros que las amemos a nuestras esposas. Usted y yo sabemos que en los actuales tiempos estar sujeto, estar sometido a alguien es difícil, ¿sí? Claro que sí, para muchos es difícil, y vemos por qué ocurre esto. Allá en el libro de Timoteo, Pablo, vaya conmigo a Timoteo capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ver cómo Pablo nos habla de que en los postreros tiempos dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amados, Pablo, allá hace 2000 años atrás, él aconsejaba a Timoteo, y este consejo es para nosotros. Estamos viviendo tiempos peligrosos, y en estos tiempos peligrosos nos dice Pablo que se levantarán hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán, dice, apariencia de piedad. Bendito sea el Señor. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice él, a estos evita. ¿Sí? Esa es una de las razones por lo que la mujer de hoy en día se le hace difícil someterse a su marido. En una sociedad donde el hombre quiere, a través de la fuerza, del maltrato físico y psicológico, someter a las mujeres a su autoridad, sin entender que la autoridad, que el liderazgo, el hombre se lo gana y no lo impone. Aleluya. Esta es la razón por la que muchas mujeres que no conocen de la palabra de Dios les resulta difícil someterse al marido. Pero en aquellas mujeres redimidas en la cruz del Calvario, mujeres compradas a precio de sangre por nuestro Señor, mujeres que conocen de la palabra de Dios y que le creen a la palabra de Dios y saben que detrás de esta palabra siempre hay bendición y que cada palabra nunca llega vacía, sino que se cumple el propósito en nuestras vidas, en tu vida, hermana querida. Esta palabra preciosa se cumple en tu vida, para lo cual fue escrita. ¿Sí? Esta palabra preciosa, este manual de vida, se cumplirá en tu vida, para lo cual fue diseñada por nuestro Dios. Y aquellas mujeres que reconocen que tienen maridos temerosos de Dios,
Quienes viven conforme a la palabra de Dios, les resulta fácil vivir sujetas, porque saben que Dios es quien sujeta a su marido. Y si Dios ordena estar sujetas a sus maridos, ellas lo hacen. Ese es el corazón de una sierva, obedecer esa palabra. Hermana, tú que estás pensando en casarte, déjame recordarte un consejo de nuestro pastor Erasmo Rizo. Él dice tener por costumbre aconsejar a las mujeres, a las chicas, a las jovencitas que ya están queriendo tener un compromiso serio. Y les dice nuestro pastor, fíjense que el hombre con quien se van a casar sea un hombre temeroso de Dios. Recuerda que el principio de toda sabiduría, mi querida hermana, es el temor a Jehová. Por tanto, recuerda que detrás de la sujeción hay bendición para ti, para tu hogar y para los tuyos. Y para las que están pensando en tener unos viajes, tal vez con jovencitos que no son cristianos, déjame decirte que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugos desiguales. Así lo dice la palabra. No os unáis en yugos desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay? Escucha, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Tú, hermana, eres llamada a ser luz en medio de la oscuridad. Guárdate de las acechanzas del diablo y piensa en que Dios quiere verte casada con un siervo de Dios y no con un incrédulo. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Aleluya. Escuche este verso precioso. Este verso precioso donde vemos allí esa bendición del Señor cuando usted, hermana querida, se sujeta a su esposo. Cuando usted, hermana querida, es testimonio de ese amor que Dios ha puesto en su corazón para su esposo. Pedro les habla a las mujeres que estén sujetas a sus maridos, que reconozcan a sus maridos como cabeza de hogar y que no tomen decisiones solas sin antes consultar a sus esposos. Aleluya. Hermanos, nosotros somos cartas abiertas y como cartas abiertas vamos a ser leídos por todos los que nos vean. Vamos a ser leídos por nuestros vecinos en los lugares donde vivimos. Sí, nuestro matrimonio siempre como cristiano va a estar bajo la mirada de todo nuestro vecindario, de toda nuestra familia, de todos nuestros amigos. Es por eso que debemos de caminar sujetos a esta palabra. Cuando usted, sierva de Dios, se sujeta, está dando testimonio de su obediencia a Dios. Yo recuerdo, y permítanme que me tome un minuto, en hablar de un testimonio que Guachito Rosado, hermanos de nuestra congregación, con su esposa, la hermana Cristina de Rosado, testificaban un día hablando de que saliendo de su casa todos los días, como era su costumbre, salir tomados de la mano, abrazados, besarse delante de sus vecinos. Esto diariamente lo hacían y dice que dio como resultado que en algún momento una vecina se les acerque y les preguntase: hermanos, vecinos, ¿qué es lo que ustedes hacen para mantener esa relación como novios, siendo hombres que ya tienen muchos años casados?
con hijos ya grandes. ¿Cómo pueden ustedes mantener esa buena relación? Y esto les dio oportunidad a ellos como pareja hablar a esta familia, y que esta familia, viendo en ellos ese testimonio de vida, puedan recibir a nuestro Señor como su Salvador, aleluya, y querer tener una vida direccionada por nuestro Señor. Así es como debemos nosotros de entender. Así es como ustedes, siervas de Dios, deben de entender de que son cartas abiertas para el mundo. Sí, vaya conmigo a Efesios. Regrese conmigo allí a Efesios y vamos a leer esta vez el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, dice el Señor en este verso. El marido es la cabeza de la mujer. Esto nos habla de sujeción, habla de gobierno, nos habla de un orden, de ese orden establecido por Dios en el matrimonio, establecido allá en el huerto del Edén. Sí, desde la creación del primer hombre y su mujer, después de la caída del hombre, Dios les habla a la mujer diciendo que el hombre se enseñoreará de ella, que será su cabeza. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3, 16. Y allí lo vamos a encontrar. No solamente en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor nos habla, les habla a las mujeres de que estén sujetas a sus propios maridos. Ya allá en el huerto del Edén se los dice después de la caída del hombre. Miren lo que le dice en el verso 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él, dice el Señor, él, tu marido, se enseñoreará de ti, aleluya. Este es el orden de Dios, es el que nos habla como nosotros, como usted y yo, la iglesia de Cristo somos, y que debemos de someternos a la autoridad de Cristo, viviendo esta palabra día a día, para cuando Cristo venga, nos encuentre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted, sierva, tiene una vida en sujeción a la palabra, entenderá que la cabeza de su hogar es el varón, que la cabeza de su hogar es su marido. Aleluya. Vamos al verso 24 de Efesios capítulo 5. Efesios 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sujetas a su marido en todo. Esta palabra en todo asusta a las mujeres. Pero cuando usted entiende que Dios la levantó como ayuda idónea de su marido, el matrimonio se vuelve más llevadero, mis queridos hermanos. ¿Sí? Allá en el libro de Génesis capítulo 2, verso 18, que ya lo hemos leído, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Allí en el 18 lo dice: haré ayuda idónea para él. La esposa debe de reconocer que fue creada para ser ayuda del hombre y no para ser rival del hombre. Que fueron casadas como un hombre de quien se tomó una costilla de un costado para formarlas. Y el propósito de tomarlas del costado del hombre fue que caminaran juntos, que tomaran decisiones en bienestar de sus familias juntos, y no querer ser la mujer cabeza de un hogar donde ya existe una, porque para eso fue levantado
el varón. Amadas hermanas, usted que todavía está soltera, recuerde siempre esto. Nosotros no podemos pedirle a nuestro Dios nacer en tal o cual familia, pero sí puede usted, escúcheme esto, pero sí puede usted pedirle a Dios que le dé un esposo, que le dé un hombre temeroso de Dios para tener familias conforme a su corazón. ¿Sí? Conforme a su corazón. Hay mujeres sabias con quien el hogar se convierte en un pedacito de cielo. Mujeres que saben llevar el matrimonio. Mujeres que saben caminar al lado de su esposo. Mujeres que le permiten a su esposo direccionar un hogar. Y este hogar se convierte, como les decía, en un pedacito de cielo. Pero también hay mujeres que convierten a ese hogar en un verdadero infierno. Hay que tener cuidado con este espíritu jezabélico, hermanas queridas, que hoy más que nunca se han levantado contra el matrimonio. ¿Sí? Ese espíritu de imposición, ese espíritu jezabélico es un espíritu de imposición, un espíritu de querer ser la cabeza de un lugar donde no le corresponde. Usted conoce la historia, allá en el libro de Reyes. Pero usted, como mujer sabia, dice Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica la casa, mi querida hermana, mas la necia con sus propias manos la derriba. Así lo dice el libro de Proverbios. Y también hay un refrán muy popular que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una buena mujer. Y déjenme decirle que esto es una verdad innegable, es una verdad irrefutable. Detrás de un gran hombre siempre hay una buena mujer. ¿Usted quiere ser esa buena mujer detrás de ese gran hombre, mi querida hermana? Pues entonces sea sabia, como lo dice el libro de Proverbios. Ayude a su esposo. No rivalice el liderazgo de su casa para lo cual Dios lo levantó. Apóyelo en todo momento. Apóyelo en las decisiones que él toma. Sí, se va a equivocar muchas veces. Eso es verdad. Su esposo se va a equivocar muchas veces. Pero su actitud como sierva de Dios, conocedora de la palabra, es no recriminarle como si usted quisiera que se equivoque para restregárselo a él, sino más bien con amor y cordialidad darle ánimo para volverlo a hacer. Ese es el papel de la ayuda idónea, ayudar en esos momentos difíciles. Hermana querida, no desautorice a su esposo. Escuche esto. No desautorice a su esposo delante de sus hijos para que ellos digan o hagan algo que sus padres les prohibió hacer o decir. Recuerde que las reglas de su hogar deben de ser establecidas por el marido, por la cabeza del hogar, y estar en mutuo acuerdo con usted, varona de Dios. Sí, usted debe de tener clara, hermanas queridas, deben de tener clara que la responsabilidad del hombre es ser el proveedor y proteger el hogar. Así lo dijo el Señor allá en el libro de Génesis, cuando lo nombró proveedor y protector, cuando le dijo labrarás el huerto y lo cuidarás. Esa fue la responsabilidad dada al hombre. Pero a usted, mi querida hermana, como esposa también tiene responsabilidades. Usted debe de entender que es ayuda idónea para el varón. ¿Y qué significa ser ayuda idónea? Hay dos cosas importantes que usted debe de hacer como esa ayuda idónea. La una es apoyar, la otra es animar. ¿Y qué es esto de apoyar? Es ser la
parte que une a la cabeza con el cuerpo, quien sostiene a la cabeza en su lugar, ¿sí? Es decir, podríamos decir que la mujer debería convertirse en ese cuello que une a la cabeza del hombre con el cuerpo, que une a la cabeza con el cuerpo, que es la familia, para que esta familia tome buenas decisiones. En estos días, mis queridos hermanos, mientras preparaba este mensaje, le pedí al Señor sabiduría para poder comunicar claramente qué significa sujetarse a la cabeza. Y saben una cosa, veía a mi hijo como en apenas 2 meses de nacido, su cabecita, gracias a su cuello que se está fortaleciendo, empieza a sujetarse con firmeza a su cuerpecito, ¿sí? Y ya la puede mantener erguida, la puede mantener derecha. Esa es la función de la mujer como ayuda idónea de su marido. Apoyar, sostener, mantener en su lugar a la cabeza junto con el cuerpo, a esa cabeza de su hogar, mantenerlo en todo momento firme, ayudar a esa cabeza a sostener ese cuerpo, ese hogar, ese matrimonio. Y más aún, en aquellos momentos donde se necesita seguridad, fortaleza, sabiduría para tomar buenas decisiones, decisiones tomadas en favor de la familia, aleluya. Y es ahí ese cuello, es ahí esa mujer sosteniendo a la cabeza para que el cuerpo funcione a la perfección, aleluya. Así es como debe de pensar, mi querida hermana, que esa es su función, de apoyar a la cabeza que es su esposo. Porque llegarán momentos difíciles, vendrán momentos de tribulación en un matrimonio, de desánimo. Sí, todo esto vendrá en un matrimonio, eso es normal. Y tal vez, si tu esposo tiene un ministerio, en ese ministerio también vendrán tiempos difíciles. Pero allí está usted, hermana querida, como ayuda idónea. Su deber es aconsejar con la ayuda del Espíritu Santo a este siervo, aleluya, a la cabeza de su hogar, a su esposo, a su marido. Es por esto que el Señor dejó escrito que es mejor que 2 personas caminen juntos. Así lo dice el Señor en su palabra. Que es preferible que 2 personas caminen juntos. De tal manera que si una cae, la otra lo levanta. Sea usted ese brazo extendido, mi querida hermana, para cuando su esposo esté pasando por momentos de necesidad, de desánimo. Y ahí viene la segunda cosa, animarlo, animar a su esposo. ¿Y cómo hacerlo? Reconocer, hacerle saber que usted como esposa se ha dado cuenta, entiende y se goza de tener a su lado un hombre responsable, que es el proveedor de su hogar. No sea como aquellas mujeres que se pasan recriminando a su marido porque las cosas no salen bien. Doble las rodillas, mi querida hermana. Allí está el éxito. Doble sus rodillas, varona de Dios, y pídale al Padre que le dé sabiduría a su esposo. La oración intercesora de las esposas puede mucho, ¿sí? Cuando su esposo sale de su hogar día a día como rey a buscarse el pan diario, usted debe de estar intercediendo por ese varón. Usted debe de estar en oración constante por ese varón, porque en la calle se encuentra mucha tentación. Y usted como mujer, como ayuda idónea, debe de respaldar a ese varón en oración. Amadas hermanas, nosotros los maridos, así como a las mujeres les gusta escuchar palabras bonitas, a nosotros
sus esposos, a nosotros, sus maridos. Nos gusta que nuestras mujeres nos admiren. Sí, nos gusta la admiración de nuestras esposas. Que cuando tu esposo, hermana, haga trabajos en tu casa, que de seguro debe de haber en todo hogar, siempre hay algo que hacer. Que aunque no queden como hechos por maestro, hazle saber tu admiración, hazle saber tu orgullo, hermana querida. Que tienes contigo un hombre que a pesar de que no sabe de esos oficios, sin embargo se preocupa de que las cosas en el hogar se mantengan bien. Es muy posible que te encuentres en tiempos de tristeza, hermana. Sí, es posible que estés pasando tú, hermana querida, por tiempos duros. Pero es allí donde debe salir de ti ese amor abnegado que el Señor quiere que tengas para tu marido, para con tu esposo. Ese amor que sin importarte la situación que estás pasando, lo anima. Ahí está el detalle. Lo animas a tu esposo en todo tiempo. Porque el Señor te manda a que te sujetes de esa cabeza, de ese marido, en todo tiempo y en todo. Debes de animarlo para que él siga luchando día a día, aleluya. Amados hermanos, así como hay mujeres sabias, permítanme que se los diga, mis queridas siervas del Señor, así como hay mujeres sabias que edifican su casa, hay otras, dice el libro de Proverbios, que se vuelven como goteras de invierno. Así lo dice Proverbios 27, versículo 15, si mal no recuerdo, que se vuelven goteras de invierno. ¿Han visto cómo en los techos donde hay gotera, en los tiempos de invierno, se vuelven una tortura? Lidiar con ellos es difícil, porque usted tapa uno y aparece otro. Así son las goteras en invierno. Pues el proverbista nos habla en Proverbios 27, que se vaya conmigo, Proverbios 27, 15. Proverbios 27, 15. Si lo tiene, léalo conmigo. 27, 15. Gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Mire usted, la mujer rencillosa es semejante a esas goteras. Bendito sea el Señor. Mujeres, que sus esposos resuelvan los problemas. Por un lado, no significa que ustedes deben de salir con otros problemas. Conozco mujeres que lamentablemente, hermano querido, lamentablemente, conozco mujeres que cuando del colegio el inspector manda a ver a su representante, y en este caso van sus madres, después que regresan, en lugar de regresar resolviendo el problema, lo vienen agudizando, peleándose, imponiendo su opinión con los maestros. Sí, hay mujeres así, que en lugar de resolver, empeoran la situación. Debemos de pensar, hermana querida, de que debe de usted edificar su casa. Mujeres que cuando la llaman a un problema, allí están. Pero usted es una sierva de Dios. Usted primero debe de preocuparse de su hogar, aleluya, de los problemas, de las dificultades que se pueden presentar en su hogar. Mujeres rencillosas, les dice la palabra. Proverbios 12, 14 nos habla, vaya conmigo, Proverbios, ahí estamos en el libro Proverbios. Proverbios 12, versículo 14. Mire lo que dice. 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en los huesos, aleluya. Que la mujer virtuosa es corona de su marido. Gloria a Dios por esas mujeres que son coronas de su esposa, que ayudan a resolver y no complican más las cosas. Gloria a Dios por esas mujeres. Pero dice que las malas son
como carcoma, como polilla, diríamos nosotros, en los huesos. Sí, hermana querida, sea usted como esa mujer que todo hombre espera y que la habla allí en el libro de Proverbios mismo, capítulo 31. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 31, vamos a leer el versículo 10, 11 y 12. Proverbios 31, versículos 10, 11 y 12. Y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Aleluya. Todo este capítulo 31, un capítulo precioso, pero quise resaltar estos 3 versículos, donde vemos una mujer, amada hermana, una mujer que es el sueño de todo hombre, que es la ilusión de todo hombre, tener una mujer de esta manera, una mujer que trae días de gozo, de paz, de regocijo a la vida de ese hombre. Sí, amados hermanos, así es como usted, mi querida sierva del Señor, debe de cultivar en usted ser esa ayuda idónea, ser la responsable de sujetarse a esa cabeza que es su esposo. Amadas hermanas, un matrimonio de éxito va a depender de usted. Sí, va a depender de usted. Si usted es una persona exitosa, tendrá un matrimonio de éxito. Si usted es una persona fracasada, usted tendrá un matrimonio fracasado. Si usted es una persona conflictiva, tendrá un matrimonio conflictivo. Va a depender, mis amados hermanos, de cada una de ustedes y de nosotros también, mis queridas hermanas. ¿Usted quiere tener un matrimonio de éxito? Pues entonces comprenda que usted es una mujer exitosa. Sí, que usted está completa con Cristo en su corazón. Y usted puede decir, bueno, una mujer exitosa tendrá un matrimonio exitoso. ¿Y qué es esto de un matrimonio exitoso? Es aprender a compartir todo, completamente todo, con su marido. Ahí está el éxito del matrimonio. Matrimonios fracasados, con mujeres que lamentablemente han fracasado en su vida, que las dificultades, que las cosas que le han ocurrido en su vida pasada, las han dejado marcada, y esto no les permite tener una buena interrelación con su esposo, las lleva a un fracaso matrimonial. Mujeres que en un matrimonio son conflictivas, que de todo hacen problemas. ¿Usted cree que esta mujer conflictiva podrá tener un matrimonio exitoso? No, mi querido hermano, tendrán matrimonio conflictivo. Por lo tanto, ajustémonos a esta palabra y vivamos conforme a esta palabra. Hermana querida, usted no espere ser feliz o no se case con el propósito de usted ser feliz. Cásese sabiendo de que usted quiere hacer feliz a su esposo, que usted quiere entender esas necesidades de su esposo, que usted quiere subir los peldaños de la vida junto con su esposo, que usted quiere empujar esa carreta que está en sus manos y que se llama familia junto con su esposo.
que usted quiere tener esta empresa porque el matrimonio termina siendo una empresa. Y usted quiere tener esta empresa exitosa, pues entonces permítale a su esposo tomar decisiones. Y junto con él y sus decisiones, su familia salga adelante. Sí, esto es necesario. Hoy en día que los días son tan pero tan complicados, usted quiere tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, pues entonces, mi querida hermana, esfuércese, someta, así como usted se somete a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Aprenda a que debe también tener vida sometida a ese varón que vive con usted, a ese siervo de Dios que vive con usted. Sí, mi queridas hermanas. Y este, pues, ha sido el mensaje para el día de hoy que nuestro Señor ha querido hacernos escuchar. Gracias debemos de darle a Él por tener nosotros los hombres esposas que nos ayuden día a día. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Allí donde usted está, incline su cabecita. Y vamos a darle gracias al Señor por las esposas que tenemos, por los esposos que ustedes tienen. Con sus propias palabras, dele gracias al Señor. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias por la vida de nuestras esposas. En estos tiempos difíciles en los que vivimos, mi Señor. Gracias porque tú, Padre eterno, pones en sus corazones ser esa ayuda idónea para nosotros los varones, la responsabilidad que está sobre nuestros hombros de ser el proveedor y el cuidador de nuestro hogar, mi Señor. Gracias por ponerlas a ellas allí, en ese lugar necesario, papito lindo, para poder juntos edificar nuestro hogar sobre la roca inamovible que es Cristo Jesús. Aleluya. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a nosotros los hombres a ser buenos esposos, a tener un corazón agradable a ti, mi Señor. Y ayuda a mis hermanas, a las esposas y a aquellas jovencitas que están queriendo formar un hogar. Ayúdalas, mi Rey. Ayúdalas a entender de que debemos de someternos a esta palabra, que debemos sujetarnos a esta palabra, que debemos de entender que la autoridad es usted y que la dejó aquí escrita, y que si usted usted les aconseja, mi Señor, a las mujeres sujetarse a sus maridos, así debe de ser. Ayúdalas a entenderlo, Señor. Ayúdalas a caminar firme en ti, papá lindo. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdalas, Señor, a ser esa consejera fiel en el matrimonio. Ayúdalas, mi Señor, a tomar decisiones buenas junto con sus esposos. Aleluya. Y ayuda a esas jovencitas a buscar hombres con corazones, a pedirte a ti, mi Señor, hombres con corazones, temerosos de ti, mi Señor, en ese temor en donde hay sabiduría, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos a vivirla día a día, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, si el Señor no ha venido todavía, nos estaremos viendo el próximo día, miércoles. Que el Señor los bendiga, que la paz del Señor more en el corazón de cada uno de ustedes. Aleluya.